morning. Buenos días. We would just like to Gracias por irnos. I know it's been a real blessing to Rachel and I and Jake and Emily Ha sido una bendición para to nosotros be able to be here with estar you aquí all. con ustedes. So thanks for we've been blessed by being able to be here with you all. Hemos So sido thank you. bendecidos por poder estar aquí con ustedes. Gracias. And we'll see each other again. Y espero Where no sabemos And- dónde. Si la próxima semana. long to get to. Es un lugar donde todos anhelamos estar. Yeah. Galatians Estamos estudiando a través de Gálatas for 45 minutes or so, y es nuestra última sesión, unos 45 minutos. going through Galatians. El capítulo So last night, we left off with just looking how, because we're part of the family of God, Anoche vimos que como somos parte de la familia de Dios, we're part of Sarah, somos parte de la mujer libre que es Sara, como and vimos. we are part of the promise that came through Isaac, Somos parte de la promesa que vino a través de Isaac and our position in Christ. y todo eso es verdadero respecto a nuestra posición en Cristo. And then we left off last night with chapter 5 and verse 1. Y ahí nos quedamos en el 5:1 de Gálatas. That for us again, chapter 5, verse 1. 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. And so we left off with Paul really keep standing firm Pablo estaba suplicando firmemente que estuvieran firmes en la libertad, and don't be again entangled with the law. que no or the- estuvieran esclavitud atraídos o apegados a la ley. And that's been the whole theme of the book. Y ese ha sido el tema del libro. Remember, the term law is used 30 times throughout the 30 book. veces se usa el término ley en este libro. And the believers in the area of Galatia were just were being tricked. Y los creyentes en esta zona de Galacia habían sido engañados. And Paul is pouring out his heart that they wouldn't again angry or the yoke of the law. Y Pablo pone su corazón en este tema para que los creyentes no sean atraídos a la esclavitud de la ley. We come down to verse 13. Vamos al versículo 13. Somebody read verse 13. Vosotros, hermanos, fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. So here, Aquí hay una advertencia. sure, we're called to freedom. Claro, estamos llamados a la libertad. And I think you brought this up on Friday night, Creo que Joshua. Joshua Not mencionó algo de esto, physical, de no ser Christians. flojos o abusar de la gracia. And so we have this warning here. Okay, sure, we're called to live De vivir bajo la gracia, en libertad y confiando en freedom turned into an opportunity to live in the flesh. pero que no sea la libertad una ocasión o una oportunidad para vivir en la carne. Down Eso nos lleva al 24, que es donde vamos a pasar el tiempo hoy. Dice, digo pues, andad en el espíritu. El de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois
bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, las enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero son de Cristo, han crucificado. So here you won't fulfill the desires of the flesh. Pablo inicia diciendo que andemos en el Espíritu y no se Freedom be an opportunity. no sea ocasión para la carne. So the natural, logical flow is going to be, okay, walk by the Spirit. Así que el flujo natural aquí es You won't ok, fulfill the desires. Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. So walk by the Spirit. You know, there's a lot of different definitions for what does it mean to walk by the ¿Qué Spirit. significa? Conduct. Produciendo la vida de Cristo en nosotros. And so as the Holy Spirit is reproducing Espíritu. to walk by the Spirit means to be under constant or moment by moment direction, control, and guidance of the Holy Spirit. Andando en el Espíritu. Controlados por él. To be under constant moment by moment guidance or direction of the Holy Spirit. Momento tras momento, constantemente siendo dirigidos por el Espíritu. And again, the Holy life of Christ. Y otra vez, el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en nosotros. Now, this Significa seguir andando. so it's a constant. It's a constant command. Es un mandamiento constante, continuo. So it's something that we are to do all throughout our day. Eso Keep es lo que on walking. andaremos durante Walking in step with the Spirit. Keep on Sigue. allowing ourselves to be controlled or directed by the Spirit. Sigue caminando en el Espíritu y dejando que Él controle y dirija nuestra. If I'm going to be constantly under the direction Si debe constantemente and de the estar influence and the control of bajo the la Spirit, influencia y control del Espíritu, that moment of every day, consciously mindful of walking in the Spirit. significará que constantemente cada día el Espíritu, I'm going to say no. quizá tengo que decir que no. Okay. So we go through our days Pasamos nuestro día and we're engaged in all of our different y nos activities. enganchamos en las diferentes actividades So we're thinking about things that are going on, y pensamos en las cosas que nos suceden, but like there's that dependence. pero hay una dependencia. It's like that in a sense behind the scenes influence. Es como detrás de las That behind the scenes de las control and escena. ¿Eh? Detrás de cámara. I think of it how many use GPS? ¿Cuántos de ustedes usan, por ejemplo, GPS? All do, at least Todos, muchos usamos Um, los que manejamos. how many of us at time to time we get out our phone
And the traffic in Guadalajara is horrible. Man. Compared to Winchester. Guadalajara es muy grande en comparación a nuestra ciudad Winchester. Guadalajara would be elephant. And Winchester would be an ant. Sería como un elefante y Winchester es como una hormiga. I mean, Winchester is really small compared to, but the traffic. Es pesado. So do you ever get out your phone Y and you algunas need to go ocasiones from here, point A to point B? buscamos en nuestro teléfono cuál es la mejor ruta para You see where partir does it de show A a B. red? Where does it show red on your map so you can avoid? Y donde aparece la línea roja, pues es tráfico y tratamos de evitarla. Yeah, we do that. Sure. ¿Verdad? Hacemos eso. So, you know, we'll go on a trip. Si vamos en un viaje, And say for it's gonna be from when. And Carolina we're del gonna visit Norte. my aunt and uncle para visitar a un who tío live in North Carolina. que vive en Carolina del Norte. So before we leave our house, I'm gonna put on my GPS. Antes de dejar la casa o salir de la casa, ponemos el GPS I'm gonna be depending upon the GPS y estaré dependiendo to del direct me to GPS get to my aunt and uncle's house. para que me dirija y me guíe a la casa de mi tío en Anybody ever done this? Carolina del Norte. ¿Alguien ha hecho esto? Sí. Not to go see my aunt and uncle, but No, no, you know, no, no que vayan a ver a mi tío, pero tienen que ir a algún lugar y lo usan. And you put in your GPS where your destination. Ponen el destino. Always Y les for pregunto, your trip. Are you always paying attention to the GPS? ¿ponen siempre atención al GPS? No. But is there? Are you trusting your GPS to get you there? Pero confías en que el GPS te va a dirigir, te va a guiar. You see, I think that De lo que estamos as we go hablando. through our days, Vamos we're dependent upon the a Holy través Spirit de nuestro día on the Holy Spirit to direct us and to Y- guide us. dependemos, confiamos que Él nos guía. But I'm not necessarily thinking about the Holy Spirit all day. Espíritu Santo todo el día, And so I get into my car pero voy en el auto, and I leave my driveway dejo mi casa, and I get on the interstate voy a la autopista and my GPS says, okay, follow Interstate 81 y el GPS me dice, ve, das vuelta. What have I just done? I'm not worried about the GPS anymore at all. I'm not paying attention to the GPS Y en ese momento ya no pongo atención because I know where to go. It's Porque- laid out for me. It's clear. La primera vez que lo dice ya está claro, ya lo sé, But then I come to pero si después a direction change. llego a un cambio dice And 10 miles get on en you 10 know, Route millas 401. Then the GPS will talk to me. tengo que saber y entender qué At hacer that point, en ese punto. what am I doing? Y cuando llegue a ese punto, ¿qué hago? Into it. Yeah. Escuchas al GPS, And I don't know if you are like me, I like to see it. pero si son como yo, a mí me gusta verlo. Right? You know, I like this. ¿Hacia dónde me dirige? These interchanges can be confusing. Si cambia va a ser confuso. That's how it is with our days. Y creo que un poco es así. Where I might go through an hour or two of my day, I'm dependent on God. I'm walking by faith, Durante el día confío, but I'm not necessarily consciously, Pero- mentally acknowledging Him. no estoy pensando en él todo el tiempo o conociendo o But then something reconociéndolo a comes él. up. Something comes up. Si algo sucede en mi día, Henry calls. o que Or mi esposa me Calvin llame, calls. o Or Calvin. something happens. o algo and I'm pasa like, inesperado, what should I do?
in the road with our GPS. Es como cuando hay cambios de Okay? dirección en el Then GPS. we pay attention to the GPS. Ponemos atención So, okay, y decimos, está bien. Lord, walking, now I'm mindful. Ahora sí me Of walking in concentro the Spirit. y pienso en que necesito Okay, andar en el God, Espíritu. I'm trusting you to direct me, Confío en que Él me to tiene que lead me, dirigir. and Calvin's school was called, and they want to have a parent teacher conference about something in school. And so, we thought about it, we decided what to do. And Si me llaman de la escuela de mi hijo que hay alguna conferencia, alguna reunión, entonces depending pensamos upon al the Holy respecto. Spirit, the decision was okay. We're at work. O en el trabajo. Victor, you're at work. Rafael, you're at work, or things are going on at work. I got to make a decision. Tengo que tomar decisiones. So in that moment, En right ese then, momento, okay, now I'm going to actively and consciously depend upon the ahora Holy sí Spirit. me concentro y conscientemente dependo en la guía o la dirección del Espíritu. I'm going to walk by the Spirit. Tengo que The Holy Spirit's reproducing in me the life of sabiendo Christ. que el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en Knowing mí, He's going to guide me and direct que Él me me va a guiar, me va what He wants me to do. y me va a controlar de eso. And then maybe another hour or two, maybe 5 minutes, maybe another 10 minutes, hour or two, and then Similar. so ¿Tiene sentido? just practically. Es un asunto práctico. We can't, because we have to go through life. Walk through life. Tenemos que andar a través de esta vida. And so it's walking through life, Y andar a través de esta vida knowing that we're being dependent. sabiendo que tenemos que depender It's like it's in that trip, del Espíritu, knowing that the GPS is on. sabiendo que así como en un viaje el We're GPS está following the prendido, GPS. We're following the Holy Spirit. lo seguimos, confiamos, también We're confiamos confident that the GPS is going to get us where en la dirección del Espíritu, quiere que sea nuestro we're destino. confident that the Holy Spirit Tenemos confianza en la is dirección del going to Espíritu, lead us into what it is that God wants us to do. que nos va a guiar a donde Él quiera Lead que us hagamos, into fulfilling in and through us the life of Christ. para que reproduzca Él la vida de Cristo en nosotros. So the next phrase he says here, he That's- says, "Walk." Se dice And en Gálatas
espíritu, naturalmente o consecuentemente no vas a satisfacer los deseos de la carne. Ajá, quizás ese es el correcto, sí. So we're make sure we're on the same page moving forward. This is walk by the Spirit, and the result, Andar en el espíritu the effect, the y el result is gonna be that resultado you o will el not efecto de carry andar out en the el desires of the espíritu flesh. será que no vas a satisfacer los deseos de la carne. We're all on that page. In here Lo que es interesante aquí is that you won't, the result of walking the Spirit is that you will not carry out the desires of the flesh. el resultado de andar en el espíritu es que no vas a satisfacer el deseo de la carne. It doesn't say that No walk dice by the Spirit Que andando en el espíritu, and the flesh is going to go away. la carne se va a ir. See? Walk by the Spirit and your flesh is going to get better. No dice andar en el espíritu y la carne va a mejorar o se va a portar mejor. And this is a real important distinction for us to understand. Esa es una distinción importante para hacer. The flesh is never going to go away. La carne nunca se va a ir de nosotros. We're always going to have the flesh until we're with the Lord in heaven. Siempre vamos a tener esta carne hasta que estemos con el Señor en el cielo. And it is always going to be wanting to lead us to carry out the Y desires siempre of the va flesh. a querer los deseos de la carne. And so this distinction is really important. Esta distinción es importante. I think that Yo I estoy fall into the trap Incluido que caigo of en la trying trampa to improve de tratar de myself. mejorar a la carne, que se porte mejor, I can get better, que puedo mejorar, better person. puedo ser mejor. Like I, in and of myself, can be more patient. Como en mi caso, puede ser pensar que puedo ser In and of myself, aprender a ser más amable in and of myself can learn to control my thoughts. o pensar que yo puedo controlar mis pensamientos It's not right. y realmente no es correcto. In and of myself, I cannot improve myself. Por mí mismo no puedo mejorarme, no puedo cambiar o ser mejor. Person's getting at here. Creo que ahí es donde nos lleva este versículo. It says, "Walk by the Spirit, Andar en el espíritu and you will not carry out the desires of the flesh." y no vas a satisfacer los deseos de la carne. So there are two different entities, or two different Así que hay sources. dos diferentes fuentes o entes. One in Christ. Uno es nuestra nueva identidad en Cristo, Walk by the Spirit in our new spiritual identity. nuestra nueva identidad espiritual, ahí debemos de andar. And as we walk by the Spirit will be the life of Christ. Y al andar, el Espíritu reproduce la vida de Cristo en nosotros. We are new creations in Christ. Somos nuevas creaciones en Cristo. Old, Las cosas viejas ya pasaron, behold, all things have become new. todas son hechas nuevas, Right? ¿verdad? That. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? But we still have Pero aún tenemos attached to this earthly human body, we still have our flesh. pegado a este cuerpo mortal lo que llamamos la carne. And so it says, walk in the Spirit, and the result is that you will not carry out the desires of the flesh. Andando en el Espíritu no vamos a satisfacer los deseos de la carne. So what's the flesh trying Hacer en nosotros o it's
tratar de que tengamos enemistad o pleitos con alguien, It'll never change. pero la carne nunca va a cambiar. It's real important that we understand that. También es muy importante que It'll never- entendamos. And that's why it says in verse 16 that walk by the Spirit, Por eso dice en el 16 and you're not going to carry out the desires of the flesh. que andando en el Espíritu no vamos a satisfacer los Because deseos de la the carne, desires of the flesh are never going to change. porque los deseos de la carne nunca van a cambiar. It doesn't say walk by the Spirit and you won't have a flesh. No dice andar en el Walk by the Spirit and you won't carry out the desires of it. Eso no lo dice. Dice que andando en el Espíritu no vamos a satisfacer los deseos de la carne. The only way that is not through Desde que la forma de carne no es tener mejores hábitos. outside. ¿Quiénes han tenido mucho frío? Well, it's like, where were you when you were really cold? Díganme algún ejemplo, alguna experiencia que hayan. Bueno, me están pidiendo que comparta una anécdota de cuando fuimos los jóvenes a Pachuca, y estuvo muy interesante porque llegamos y ese día estaba haciendo mucho frío y entonces bueno, yo dejé fuera de la cabaña, no, ¿cómo se llama? De la tienda de campaña. No sé por qué, bien la pude haber dejado adentro, pero la dejé afuera. Resulta que nos fuimos, se mojaron todas mis cosas, se mojó mi chamarra, una chamarra que traía, y entonces yo me metí a la cabaña, digo, a la casa esta de campaña, y estaba haciendo mucho, mucho frío. Pues yo no tenía nada con qué cubrirme. Y todos muy lindos, tenían sus pies y todos muy, muy lindos, tenían todos para cubrirse y nadie prestarme su cobija. Así que literal toda la noche estuve temblando. Porque algunos días atrás había leído que una de las principales señales de hipotermia es que dejas de temblar, o sea, tu cuerpo ya no tiembla. Entonces yo decía, mientras tiemble, todo está bien porque no voy a morir de hipotermia. Entonces, el siguiente compartieron enfrente de todos lo que había pasado y los pastores que estaban ahí sleeping y como Dios hubieras dicho, y bueno, fue una experiencia horrible, pero muy padre. For me, one time that I think I've been the coldest Para mí creo que la vez que tuve mucho frío, o lo más frío, is when I've gone camping. también cuando fui de Is your campamento. story camping? Sí, You can't get warm. no it's había just- forma de it's just calentarse. cold. And I used to go camping with the boys in the wintertime. Estaba ahí de and- campamento con mis hijos en and el it would invierno it would be below 30 degrees Fahrenheit. y creo que esa ocasión tenía menos de 30 Oh, grados just- Fahrenheit. it's so cold. Es casi cero. No había forma de que All right. So all of us to ourselves, when we're cold.
on a jacket Te pones una chamarra, and we put on pantalones gruesos, and maybe boots tal vez botas, and sweater Y- under our jacket. y abajo de la Y put chamarra on un a hat. suéter, We put on gloves. gorros, Yeah. guantes. And what are you thinking? ¿Y qué piensas? Man, I want it to warm up. Tengo que calentarme. When's it gonna warm up? ¿Cuándo me when voy a am I gonna- calentar? Estás en o si te metes al carro, entonces ahí puedes prender el aire caliente. And so I use that example because I Cuando estamos en el espíritu, is like our bodies. o estar en el espíritu es como nuestro cuerpo. And cold Y el frío is the flesh. es como la carne. Okay. So here I am, my body, my physical body is the illustration of a new spiritual identity in the spirit. En este cuadro les muestro como hombre en el espíritu And the cold is the flesh. y el frío afuera es la carne. Is the cold going to ever go away? Y si está mucho frío, el frío no se va, No. ¿no? It's going to be there for day and day. Y el frío. Coldness isn't going to go away. Y la temperatura baja nunca se va a ir. But I clothe myself Pero si me visto with pants Con and pantalones boots y botas and a sweater y un and suéter y un it gorro, protects me from the cold. eso me protege del frío. And so Que it says that En we are Cristo clothed dice with que the righteousness of God. We are clothed en nuestra with the posición en righteousness Cristo of dice que God. somos vestidos con la justicia de Dios. Just like we're clothed with a lot of clothes. Así cuando nos vestimos con mucha to protect ropa us from the para cold. protegernos del frío. The cold's not going to go away. Y It's gonna el be frío cold. no se va a cambiar, no va a irse. It's starting to be cold in Virginia. Apenas They go away. y no se va a ir. It's there for a long time. Va a estar ahí por muchos meses. But you see my point? Pero ven lo que digo, mi punto. The flesh is there to stay. La carne está ahí para quedarse. The cold is there to stay. Así como el frío está ahí para quedarse. But we're clothed with clothes. Pero estamos vestidos, bien vestidos. And then we go into a warm place. Y vamos a un lugar caliente, And so donde we're nos calentemos. clothed with Cristo está caliente. And so it's really important that Vamos al versículo 24. Con sus pasos y deseos. see this is talking about position.
influencia, control y la dirección del Espíritu Santo that's reproducing in us the life of Christ. que reproduce en nosotros la vida de Cristo. Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Okay. The end of that verse. The flesh are, and he says, and those who practice such things, meaning those who have not trusted in Christ as their practice these deeds of the flesh, they're not going to inherit the kingdom of God. Después de mencionar las obras de la carne, viene esto que los que practican estas Dios. In the scriptures that can tend to sound like someone can lose their salvation. Algunos textos como estos parecerían sonar. When we come across these verses, there's two things we need to ask. Pero cuando llegamos a este tipo de versículos hay dos cosas que podemos preguntar. We just, como dijimos, is it referring to believers or unbelievers? ¿Se refiere a creyentes o no creyentes? And then si la segunda pregunta que te podemos hacer es, ¿se refiere a la pérdida del compañerismo o de la comunión o la pérdida de la salvación? I wanted to point that out in Pero quería the señalar context of this passage. Esto en este tipo de textos. So, read for. Vemos a 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. No es algo que nosotros podemos generar en nosotros mismos. No se puede, no puede hacerlo. Right? And we get frustrated.
Nosotros, ¿qué hacemos? harder. Intenta más fuerza. Okay, and then we get more frustrated. El espiritual. And so walk Dando desires no for the llena Sure. Yeah. Mhm. Yeah. Referring to an unbeliever. Yeah. Great question. So can an unbeliever love? una persona que no es creyente Can an puede unbeliever be patient? amar o ser paciente. I say yes, but that love and that patience to God is as filthy rags. And so ¿Eh? yeah, right. Yeah. Dice que una persona no creyente sí puede tener algo de amor o expresar cierto amor de Dios, serán como trapos de inmundicia. Realmente eso no es fruto espiritual. Because it says, all man dress. Dice el texto que So you take an unbeliever, all their deeds, no matter sinners they are, no how creyente, good they lo are, que se pueda esforzar por hacer bien para Dios all of es their deeds before God trapos are de filthy inmundicia. rags. We all know unbelievers. Todos quizá conocemos a no creyentes que son amables, que son buenas personas en general, But their deeds before God are as filthy rags. pero delante de Dios, como no creyentes son trapos de inmundicia, no, Dios no lo acepta. Now let's talk about it in the context of believers. Ahora, si hablamos en el contexto de creyentes, Can we in the flesh generate love and peace and kindness? como creyentes podemos en la carne producir amor, paciencia, amabilidad. We can for a little while. Dice, pues quizá podemos por algún momento unos pueden hacerlo durante más tiempo que otros. Some people can be really determined. Y unos pueden ser muy determinados. The flesh can produce what they think is genuine love, but it's not. Un creyente en la carne puede esforzarse y pero que realmente no es amor. The source is wrong. La fuente es incorrecta. The motivation is wrong. La motivación puede ser incorrecta. En lugar de estar centrada en Cristo. And then ultimately, it's going to be exposed for what it really is. Y finalmente, love. Que es un amor en sí mismo. Somebody describe it to me this way. Alguien me lo describió de esta manera.
go into a restaurant, Si vas a un restaurante, some restaurants, or not even restaurants, you see like fake plants or fake trees, fake trees, like a flower. The restaurant has a table, que en, plastic. en algunos Yeah. restaurantes hay como un florero, es flores de plástico o sí. Sometimes I've seen some plastic flowers that look pretty real. ¿Has visto a veces flores de ese tipo de plástico? Up to that, you walk, man, boy, look at that flower, it's beautiful. Y llegas y dices, es hermosa esa flor. And you get closer to it, and Te you get closer acercas. to it, Más and you get real close to it, and you see it's plastic. y de repente Huh? Made in China. te das cuenta, lo tocas y te das cuenta que es de plástico. What do you do? ¿Qué haces? O sea, es una imitación, es falso. So you don't want anything to do with it. ¿Verdad? You're kind of like, the thing just tricked me. Dice, Yeah. te sientes como engañado porque la flor parecía real. But if you go somewhere and you see a vase of flowers, Pero si vas a otro lugar, you get closer reales, to them and you get closer to them. te And acercas you y te see that you acercas see they're real. y ves que son reales. And the closer you get to them, enjoy the aroma. Disfrutas el aroma de la flor Then what? You're drawn to them. y te has atraído hacia una flor real. And then you wish you could take them home with you from the restaurant. La del restaurante. So I think even as Christians, we can try to generate fake. Y quizá como cristianos Fake. tratar de generar algún fe, pero finalmente se dan cuenta que es falso. Yeah. ¿Cómo? De enseñanza o de aprender. There's also a time. Yeah. It takes a time to understand Yeah. the truth of things or a position. Yeah. And so Jacob mentioned this a little bit yesterday. is Jacob that, mencionó algo ayer de esto. Is that failures. Cuando pasamos a través de fracasos, We shouldn't be discouraged, no tendríamos que estar but we should desalentados we can see our necesariamente. failures of God Pero a veces necesitamos ver los fracasos o nuestros fracasos to como show us that our flesh cannot hechos produce what we're trying to por la produce. mano de Dios, porque esos fracasos nos llevan. Our flesh can't produce what we're trying to get it to produce. Okay. Our flesh can't produce love. Our flesh can't produce patience. With a failure, God So is, when we fail, when we say, gee whiz, I'm failing over and over and over again. cuando fallamos una y otra vez, nos está mostrando That we can't do it in and of ourselves. que no lo podemos hacer en nosotros mismos. And like both of you guys are saying, that process, Ese de aprendizaje toma tiempo. and a statement that you guys probably have heard as well. To be disappointed in ourselves is to have belief in ourselves. Una frase que quizá conocen es que es porque estamos ilusionados en nosotros mismos. I mean, because nothing good is going to come from our
you know, what I mentioned. Si hago esto, puedo recibir esto. And then the Bible says, wait a minute, Jim, you're not. Jim, no eres realmente nada. You are a wretch. Eres y es algo que Dios está usando From our para sacarnos de nosotros mismos to cause us to y llamarnos walk with him in the spirit. a What are their thoughts or questions? ¿Algún otro pensamiento, preguntas? ¿No? Ok. Gracias, Jim. Yep. Bueno, muchas gracias. Estuvimos ahí